.com.mx. Bueno, vamos con otros temas. Este lunes el Consejo General del Instituto Nacional Electoral sesionó para aprobar las candidaturas que van a aparecer en las boletas de la primera elección del Poder Judicial. En la línea telefónica, Diana Rabel, consejera del Instituto Nacional Electoral. Diana, en primer lugar, creo que falta muy poco tiempo, son 2 días, me temo, para que se tengan que imprimir estas boletas, pero había errores, son errores de consideración. Buenos días, Sergio, Lupita. A ver, podemos dividir los errores en dos. Algunos que han surgido a partir de que nosotros hicimos públicas estas listas tal cual como nos las mandó el Senado, y diversas personas en redes sociales y también medios de comunicación han dado cuenta de que, por ejemplo, algunas personas que están en funciones en algún cargo jurisdiccional declinaron participar en este proceso y, sin embargo, aparecen ahí. O personas que pues están, que supuestamente no salieron insaculadas y que pues están ahí en la lista. Entonces, esos son un tipo de error. Otro tipo de inconsistencia tiene que ver con la falta de información básica de contacto y de identificación que nosotros requerimos de estas personas. Entonces, respecto al primer grupo de errores, en donde aparecen personas que no deberían de aparecer, por ejemplo, pues eso es responsabilidad completamente del Senado. Nosotros no podemos corregir eso, porque tenemos que dar por válido lo que nos está diciendo el Senado, son los facultados para hacerlo, y en su caso, si esto no corresponde con la realidad, como nosotros no tenemos constancia de declinaciones, de la insaculación y demás, tendría que ser objeto de impugnación por parte de las personas que se sienten agraviadas. Del segundo grupo, de la falta de información de contacto, sí nos compete a nosotros y nos preocupa porque necesitamos esa información, por ejemplo, para mecanismos de fiscalización. Tenemos que tener contacto con estas personas para darles claves de acceso para el sistema de fiscalización que nosotros tenemos o vamos a implementar para las personas juzgadoras. También para darles acceso al micrositio de candidatos y candidatas conóceres para que en su caso puedan subir información para la ciudadanía, para hacerles notificaciones, para que si una persona renuncia podamos pasar por un proceso de ratificación para verificar cuál es su voluntad. Entonces tenemos esas dos clases de errores. Efectivamente nosotros vamos a tener que ir a la impresión de boletas a partir del 20, porque esa fue la fecha que nos estableció Talleres Gráficos de México el próximo jueves, porque es un gran número de boletas lo que se tiene que imprimir para esta elección. Es mucho más, es el doble de lo que solemos imprimir en elecciones federales o, por ejemplo, lo que imprimimos para la elección federal pasada. Entonces, este es, digamos, el panorama que tenemos. Nosotros vamos a ir con los nombres que nos dio el Senado de la República, porque no las podemos cuestionar, porque no podemos pasar por un proceso de validación o verificación, no nos compete hacer eso y no tenemos los elementos para hacerlo, y en su caso, pues las personas tendrán que acudir a una impugnación para que hagamos correcciones y nos lo ordena el Tribunal Electoral. Dania, varios asuntos de lo que acabas de apuntar. A ver, decía Gerardo Fernández Noroña hace un momento que platicamos con él que no les corresponde hacer las correcciones en estas listas, número uno. Número dos, que las personas, entre ellas la magistrada que entrevistamos hace Lilia también unos momentos, Lilia Mónica López Benítez, que ella no debe haber aparecido en esta lista porque era del 27. Yo no sé por qué apareció entonces en esta lista. Y la otra, pues ya no hay tiempo para las impugnaciones, ¿o sí? Sí, por supuesto que sí, sobre todo por eso también el Instituto Nacional Electoral decidió hacer pública la información tal y como nos la dio el Senado, para dar pauta para que puedan haber impugnaciones. Nosotros efectivamente tenemos que empezar impresión el jueves, pero ahorita ya está corriendo el plazo para las impugnaciones desde que se hizo pública esta información y la gente detectó que no estaban correspondiendo con la realidad. Entonces, por supuesto que sí, y tiene razón el senador, nosotros no podemos hacerle correcciones a lo que ellos nos mandó, no nos compete. A final de cuentas, ellos son los que se tienen que hacer responsables de esta información. No, pero lo que él dice es que a ellos es a quienes no les corresponde hacer estas correcciones.
Que en todo caso es el pues INE a nosotros menos, porque nosotros no podemos corregir lo que ellos nos mandaron. Nosotros no tenemos, por ejemplo, si hay una persona que dice que declinó, lo declinó ante el Senado el participar, no ante nosotros. Nosotros no tenemos esos escritos. ¿Cómo podemos nosotros validar eso? No tenemos esa información siquiera, o nosotros no fuimos ni testigos de honor ni participamos en las insaculaciones que ellos hicieron, porque hay personas que dicen que no salieron insaculadas y que están apareciendo en la lista. O sea, si les correspondía participar en el 27, no es culpa de ustedes que hayan aparecido en estas listas, porque supongo que así se las mandaron. Por supuesto, sí, nosotros lo que estamos poniendo público es tal cual lo que nos mandó el Senado. Nosotros no hicimos ninguna modificación y de hecho más bien justo estamos haciendo requerimientos, pero sobre todo de ausencias de información, porque los otros datos de que a lo mejor no corresponden con personas que fueron postuladas o están mal postuladas en donde deberían de estar, no están, pues eso nosotros no lo sabemos. Dania, hay información también en el sentido de que primero el Senado entregó una lista el 12 de febrero, que era la fecha límite, y que en esta lista no estaban las ministras Yasmín Esquivel, Lenia Batres y la ministra Loreta Ortiz, y que posteriormente se publicó otra lista el 16 en la madrugada en que ya estaban incluidas. ¿Se puede hacer esa corrección después de la fecha límite? A ver, nosotros hicimos un requerimiento justamente por las inconsistencias y si el Senado nos está diciendo después de este requerimiento que hay correcciones, pues por supuesto que lo asumimos. Y bueno, esta es una muestra de cómo sí pueden corregir. Dania, en el caso de la magistrada que declinó, si ella dice, a ver, no, yo no voy a participar, yo decliné, a mí no me interesa, por todas las razones que ya nos dio hace unos momentos, ¿su nombre va a aparecer porque así le mandaron las listas al INE en el Senado? Tendríamos dos posibilidades ahí. Una, efectivamente, la que dices, que aparezca así tal cual y ella se vaya a una impugnación porque está apareciendo de manera indebida, o la segunda, que venga ahora sí al Instituto Nacional Electoral a presentar la renuncia de participación para ese cargo y entonces nosotros nada más haremos un procedimiento de ratificación. Después de que presente la renuncia le volveremos a preguntar y entonces ya no aparecerá. ¿Qué pasa en un caso como de esta magistrada Lilia Mónica López Benítez, que dice que ella renunció, pero por otra parte lo que nos dice el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, es que ella no le correspondía dejar el puesto ahora sino hasta el 2027? ¿Qué pasa si ella aparece en esa lista y es electa a pesar de que no le tocaba? ¿Quedaría en el cargo para el que fue postulada? A ver, primero, pues lo que no se va ahorita a elección popular, pues no podría ser sometido a votación. Si su juzgado no formó parte de la mitad que se va a elegir ahora en estas elecciones, sino hasta lo que va a ser en 2027, sería imposible que fuera a elección. Pero estaba en la lista para el Tribunal de Disciplina. A ver, si se le acomodó ahí mal, hay dos cuestiones. Una, la que decía es que impugne para que entonces eso se subsane, porque nosotros no podemos subsanar algo que nos dio el Senado de la República, o la otra es que venga ante el INE justamente a hacer esta renuncia. Bueno, pues yo quiero agradecerte, Dania Rabel, consejera del INE. No sé si nos quedamos más confundidos, pero entiendo que todo este proceso está siendo sumamente confuso, pero pues lo que se puede entender lo estamos entendiendo, y gracias por ayudarnos a comprender cuál es la situación y qué puede y qué no puede hacer el INE con las listas que recibió del Senado. Con mucho gusto, Sergio. Un placer estar con ustedes también, Lupita. Gracias, Dania. Muy buenos días.